Hola gente, ¿qué tal? Hoy vamos a finalizar la lección número 8 de Interconectados con algunas reflexiones finales. Bueno, hasta aquí hemos hecho lectura eh, de Génesis 1 al 11 con estos eventos, ¿verdad? Desde la creación hasta la Torre de Babel, y son varios eventos bíblicos y la idea es relacionar estos eventos bíblicos con los planteamientos o circunstancias actuales. Hemos hecho un ejercicio interesante, en, en varias partes lo hemos analizado, ¿verdad? En diferentes situaciones, como una enfermedad que afecta no solo a una región, sino a todos los países, a los continentes, relacionando esto con el evento bíblico que encontramos en Génesis capítulo 3, ¿verdad? En su mayoría en Génesis, como consecuencia del pecado, ¿verdad? También abordamos un poco dentro del contexto bíblico de lo que es el matrimonio y lo que la sociedad hoy en día está aceptando, como redefiniendo lo que es el matrimonio, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice claramente que el matrimonio eh, es una unión hetero, no homosexual, es heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer, lo dice la Biblia, ¿verdad? En el punto 3 habíamos relacionado eh, la tecnología como una oportunidad para el hombre a hacer un buen uso del mismo, ¿verdad? Para, en este caso, Noé, crear el arca, pero también en la producción de vino, pero sin embargo, el cómo se utiliza podría ser de beneficio o de perjuicio, ¿verdad? Aquí señalamos que Noé eh, se sobrepasó, ¿verdad? Y tuvo también su consecuencia. Número 4, accidentes. Una persona que muere en- y de repente esa muerte llega, ¿verdad? Entonces, esto también lo relacionamos con Génesis 3, cuando se introdujo ese pecado, también se introdujo la muerte y lastimosamente es así, ¿verdad? El- la desobediencia trae consecuencias y eso ha ocurrido. Luego, el racismo que no es bíblico, en esto vemos ya en el corazón del hombre esta discriminación, ¿verdad? Por tal o cual aspecto. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que tenemos todos nosotros un ADN en común, que sería el de Adán. Y en síntesis también una naturaleza caída. No somos, no debemos ser jueces de nuestros hermanos. Y digo hermano en el sentido de creación, ¿verdad? Porque hay que diferenciar de que la Biblia nos enseña que somos obra de Dios, creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, ¿verdad? Son hijos de Dios aquellos quienes por la fe reciben a Cristo como Salvador, y eso vemos en Juan 1:12. Luego analizamos el punto 6, la rebeldía de los jóvenes hacia las autoridades, relacionando un poco con la familia y esa autoridad que debe tener los padres sobre sus hijos. Bueno, hoy en día hay mucha rebeldía y bueno, hubo antes y hay ahora y seguirá esa rebeldía. También la Biblia nos enseña al respecto, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestros padres y no rebelarnos. Tenemos que honrar a nuestros padres em, y no ignorarles. Así que esto también es muy importante porque la enseñanza empieza en casa, con el ejemplo de los padres. Y finalmente, la ciencia médica que trata de frenar un poco, como por ejemplo busca a través de investigaciones frenar o retener el envejecimiento. Y eso señalamos con el declive de la vida en Génesis 11. Bueno, aquí, como vimos recién, son eventos bíblicos y que nos dan los parámetros para poder entender e interpretar lo que hoy en día está sucediendo en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra sociedad.
Y por supuesto, en la Biblia es nuestra norma de fe, nuestra norma de conducta. Debe ser la autoridad para todo cristiano. Bueno, nosotros queremos hacer una reflexión final en esta última parte de la lección 8 y en este ejercicio que hemos hecho nos recuerda que cuando leemos la palabra de Dios debemos dedicar tiempo a entender la perspectiva y la explicación de Dios sobre cómo funciona el mundo y cómo llegamos a nuestro estado actual. Dios eligió poner de una manera muy específica en las escrituras relatos, acontecimientos, eventos que nos ayudan a comprender el mundo. Esos incidentes o relatos que encontramos en la Biblia no son aleatorios. O sea, no es que cada evento es aislado de otro, sino que nos dan un marco para interpretar el mundo. Así como hemos mencionado, Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y encontramos mucha información que explica muchas cosas sobre el mundo en sus aspectos tantos espirituales como también físicos. Es muy importante que entendamos y creamos correctamente en lo que dice Génesis en los capítulos 1 al 11 que estuvimos analizando. Es enseñanza fundamental porque presenta en la creación, retrocedemos aquí en nuestra imagen, la creación presenta la caída del hombre, la introducción del pecado, el juicio de Dios. En, en el diluvio vemos eso, el diluvio universal, la necesidad de un Salvador. Bueno, y estas verdades constituyen básicamente el contenido de el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eh, es la buena noticia, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación, que hay un Salvador y ese Salvador ya vino, ese Salvador que en este tiempo se le recuerda, su pasión, su muerte, su entrega, su resurrección a favor de la humanidad. Y qué interesante entonces relacionar todo esto teniendo como base el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 1, ¿verdad? Ese Antiguo Testamento está totalmente relacionado o interconectado eh, con el Nuevo Testamento cuando relata acerca de este Salvador prometido. Entonces no es aislado, son eventos que guardan estrecha relación con lo que leemos en las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. No podemos entender la Biblia bien o de forma precisa si no leemos y si no conocemos lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Dios no eligió registrar únicamente el Nuevo Testamento, más bien el Nuevo Testamento se edifica sobre el fundamento del Antiguo Testamento y continúa, ¿verdad? Puesto que es tan importante que tengamos un entendimiento correcto de esos eventos fundamentales, Satanás, el enemigo, ¿verdad? Ha centrado muchos de sus esfuerzos en atacar el libro de Génesis. Cuando analizamos, por ejemplo, la caída del hombre, Génesis 3, eh, vimos cómo Satanás empezó a torcer, tergiversar, decir, no van a morir, sino que lo que va a pasar es esto, que van a ser como dioses. No, con que Dios os ha dicho esto, ¿verdad? Siempre está atacando, tratando de eh, tergiversar y de esa manera también afectar la fe de las personas que creemos en la palabra de Dios, ¿verdad? De quienes consideramos que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Y si Él puede mermar o destruir la autoridad de la Biblia, ¿sí? Aquí nos quedamos con esta imagen. ¿Qué es lo que él puede hacer entonces? Si es que él empieza a atacar las verdades bíblicas, atacar el Génesis, redefinir la familia, presentar la homosexualidad como algo normal, ¿verdad? Y entre otras situaciones que vemos hoy en día que se presentan en nuestra sociedad.
Entonces, él puede sembrar dudas en la mente de los creyentes, ¿verdad? Pueda sembrar la duda en la mente de los cristianos para hacerles creer que no necesitan las verdades históricas del Génesis para interpretar y entender la vida diaria. Él puede entonces convencer a los cristianos de que tienen derecho a reinterpretar la Biblia y descubrir lo que Dios quiere decir realmente. Hacer que los creyentes luchen internamente contra otros creyentes en lo referente a la autoridad de las escrituras. ¿Qué es lo que busca Satanás? El enemigo busca destruir la fe, busca destruir esa norma de conducta en el sentido bíblico, haciendo torcer la verdad. Recordemos que él, ¿cuál es su intención, verdad? Él, en Juan 10:10 encontramos claramente que él no viene sino para matar, hurtar y destruir, relacionando esto con una persona que entra a la casa para robar. O sea, no viene con buenas intenciones, ¿verdad? Él busca alejar a la gente del Dios con el que crecieron, ¿verdad? Al Dios al que adoraron sus padres. Y eso es lo que vemos ilustrado en esta imagen, presentando la creación como un invento y tomando como una base, entre comillas, usando la ciencia para decir que somos fruto de la evolución. En síntesis, el hombre decidió qué es lo que es la verdad, ¿sí? Negarse a los principios de la palabra de Dios, y si bien sabe cuáles son, simplemente se revela a la palabra de Dios. A lo largo de los años, Satanás ha usado a los no creyentes para desafiar a los cristianos. Ahora, muchos de ellos están informados de las escrituras, conocen las escrituras, leen las escrituras, pero no con una intención de defender la fe cristiana, sino al contrario, para atacar, ¿verdad? Las enseñanzas y la historia de la iglesia, y tiene el foco puesto en destruir los fundamentos de nuestra fe, la autoridad de la Biblia, la revelación de Dios sobre los orígenes. Y de hecho, esta podría ser muy bien su forma de provocar a los cristianos. Ahora, me gustaría que consideremos algunos textos para tener en cuenta. El Salmo 11, versículo 3, dice: cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, hay una pregunta: ¿qué pueden hacer los justos? Afortunadamente, este salmo no termina ahí. Si bien los impíos pueden provocar y atacar, y los creyentes de corazón asustadizo pueden sentirse tentados a huir despavoridos, el salmista nos recuerda que nuestro Dios lo ve todo. El salmista nos recuerda que Dios conoce todas las cosas. Uno de sus atributos es que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso. Otro atributo de Él, que Él es soberano. Y la palabra soberano, que significa que tiene control absoluto. El Salmos 11, versículos 1 al 7 dice así: confío en la protección del Señor. Entonces, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué puede hacer los justos? ¿Qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardientes sobre los malos, y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia.
los íntegros verán su rostro. ¿Qué significa esto para nosotros los creyentes, ¿verdad? Para los cristianos? ¿Qué significa? En primer lugar, en primer lugar podemos tener confianza en que Dios ve todo el ataque que nos viene encima, el ataque sobre la familia, sobre el matrimonio, ¿verdad? Sobre la autoridad, sobre la escritura. Dios ve todo eso, esos ataques del enemigo y también de aquellos a quienes usa para hacer su voluntad. No debemos tener miedo de no contar con el cuidado de Dios, porque Dios ve todas las cosas. En segundo lugar, podemos recurrir con valentía a lo que Dios nos dio, su palabra. Él nos dio su palabra, la Biblia. Esta es la forma como Él eligió comunicarse con nosotros. Bueno, y a esto nosotros llamamos una relación con Dios, porque cuando yo leo la palabra, la Biblia, yo estoy escuchando la voz de Dios. Cuando yo estoy orando, el Señor está escuchando mi clamor, está escuchando lo que me está pasando, ¿verdad? Yo pongo delante de Él, por más de que Él sepa todo, ¿verdad? Él le agrada que yo pueda acercarme a Él con confianza, saber de que Él está ahí, como dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Sabiendo que Él es galardonador de aquellos que se acercan con confianza y saber que Él está ahí presente, escuchando. Esa comunión íntima, esa confianza en el Señor, ¿verdad? Entonces podemos recurrir con valentía a tomar esta herramienta que Dios nos ha dado, ¿verdad? Su palabra. Al pasar tiempo estudiando su palabra y orando, estaremos mejor equipados para hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. No debemos huir despavoridos ni escondernos llenos de espanto. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Nos habla de que debemos de tomar toda la armadura de Dios y una de ellas es el escudo de la fe, esa confianza en el Señor. Y con la otra, con la otra mano agarramos la espada y la espada es la palabra. Entonces, el escudo sirve de protección, ¿verdad? Y la espada sirve no solo de defensa, sino ofensa, en el sentido de que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? La palabra de Dios nos da la garantía, la base, el fundamento. Y cuando Jesús fue tentado, él respondía, escrito está en Mateo capítulo 4, versículos 4, 7 y otro, en tres ocasiones, ¿verdad? Cuando él fue tentado por el mismo Satanás, él respondió de acuerdo a las escrituras. Cuando los problemas de la vida amenacen con abrumarnos o cuando un asunto complejo nos confunda, habremos estudiado suficiente contenido como para preguntarnos, ¿en qué parte de la palabra de Dios puedo encontrar la perspectiva bíblica sobre esta cuestión que está ocurriendo? En otras palabras, podemos empezar nuestro ejercicio de fe en acción, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos como con muchas preguntas, ¿verdad? Con interrogantes. Y es ahí donde nosotros tenemos que recurrir a la escritura y preguntarnos, o sea, ¿qué eventos en la palabra de Dios me ayudan con esta pregunta que me estoy planteando ahora? Porque conocemos cómo Dios ha hecho todas las cosas. Él dijo y fue hecho. Génesis 1:3, por ejemplo, él dijo, sea la luz y fue la luz. Entonces, si yo sé quién es el creador y puede que una situación o un problema personal, familiar, laboral, una incertidumbre, entonces yo puedo recurrir a Dios en oración y decirle, esto me está pasando, ¿verdad? Esto está ocurriendo y Dios nos da el consejo oportuno porque la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Santiago 1:5 nos recuerda que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero dice, debe pedir con fe
no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es llevado de un lado para otro por el viento, ¿verdad? Debemos confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar la perspectiva correcta para entender lo que está ocurriendo en nuestro medio. Y ahí tenemos algunos eventos como la creación, la caída, el diluvio, el pacto de Dios con Noé, de cómo Dios prometió que ya no iba vamos a decir, permitir que el mundo fuera destruido por agua, ¿sí? Y luego cómo vemos el hombre a pesar de tanta misericordia de Dios, nuevamente el corazón duro, el corazón rebelde, idólatra, se aparta de Dios, se rebela contra Dios y ocurre lo que no debe ocurrir, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Después tenemos el- la otra pregunta que debemos hacernos. ¿Encaja esto con todo lo que sé sobre Dios y es coherente con el resto de la Biblia? Por ejemplo, podríamos estar padeciendo alguna enfermedad que a nuestros ojos pareciera ser que no podemos soportar, no podemos aguantar. Y si leemos las escrituras, analizamos las escrituras y vemos que la enfermedad es algo anormal, es decir, que Dios no desea el mal porque Él desde un principio hizo lo bueno, como vimos en Génesis 1, y si entendemos por qué hay esa enfermedad, conociendo la historia, ¿verdad? Génesis 3, que se introdujo el pecado y ese pecado trajo consecuencia, que trajo esa separación de relación, de amistad, de intimidad y por supuesto se introdujo la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y si analizamos y leemos y entendemos de que Dios proveyó la manera de resolver ese problema del pecado enviando a ese Mesías, al Salvador prometido, que ya vino, que ya murió en la cruz, que ya resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, eso nos da fortaleza y nos da esperanza, saber de que esto que estoy sufriendo es algo temporal. Esto que estoy sufriendo no es lo que Dios desea, es algo temporal y es fruto de esa consecuencia del pecado. ¿Se entiende, verdad? Y que finalmente Dios eh, nos muestra en su palabra de que lo que nos espera es mucho mejor, ¿verdad? Y que podemos confiar que en medio de las circunstancias difíciles, el Señor está con nosotros, nos fortalece y nos anima para superar. Dios puede hacer el milagro, yo puedo sanarme de esa enfermedad, pero Él tiene un propósito por encima de eso, ¿verdad? Él quiere demostrar su poder y lo demuestra y lo seguirá demostrando, pero por sobre todo nos deja su palabra para que confiemos de que Él está en control de todo, Él es soberano y un día ese mal será confinado, ¿verdad? Ya no habrá más dolor, llanto, no habrá más tristeza, no habrá más muerte, porque Él nos prepara un lugar donde ya no existirá todo eso. Si repasamos las escrituras con intención, ¿verdad? Obteniendo estas verdades que se entrelazan firmemente entre sí, tendremos las herramientas para mirar un problema o una cuestión con la perspectiva correcta, con la perspectiva de Dios. Mirar lo que estaba pasando ahora, pero mirando desde el punto de vista de la palabra. Ver la vida desde el punto de vista de Dios nos tranquilizará, nos dará una perspectiva adecuada y nos ayudará a entender la vida de la forma correcta. Significativamente tendremos un fundamento mucho más fuerte para nuestra fe, ¿sí? Y poder decir, como decía el salmista y el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sabemos que nuestro transitar en la vida no es un camino recto, ¿verdad? Sino que en ese camino encontramos muchas veces que tenemos que subir montañas y en otras ocasiones bajamos la montaña
y entre una montaña y otra hay valles. Y muchas veces en ese valle el pastor encontraba, no sé, ladrones, animales salvajes. Sin embargo, podemos caminar confiadamente que Dios, que el Señor está con nosotros y Él nos va a cuidar, ¿verdad? Entonces, esto fortalece nuestra fe y no hará que temblemos o tambaleemos ante enseñanzas extrañas que podríamos estar escuchando o ideas paganas que de repente podrían mencionarnos. En cambio, veremos que Dios eh, está al control de todo como Dios omnisciente, todopoderoso, soberano, y que Él tiene todo el control sobre el mundo, hacia dónde va este, ¿verdad? Nos maravillaremos como lo omnisciente, todopoderoso y amoroso que es Dios y con lo muy digno que Él es de nuestra alabanza, ¿verdad? Comprenderemos que Dios nos ha dejado, o mejor dicho, no nos ha dejado solos nunca, que Él siempre está con nosotros y que Él dirige todo esto para su gloria y para su honra. Bueno, hasta aquí estamos viendo los primeros 11 capítulos de la Biblia y a medida que estudiemos cada vez más los eventos bíblicos, aumentará nuestro marco para entender, ¿verdad? Para comprender lo que Dios realmente ha dejado en su palabra, la historia de Dios, su plan, su propósito. Tendremos un conocimiento bíblico mucho más amplio para abordar incluso cuestiones que podríamos tener y desafíos a los que podríamos enfrentarnos. En los futuros ejercicios de fe en acción hablaremos de más ideas, problemas, situaciones delicadas usando el contenido bíblico adicional que estudiaremos en las siguientes lecciones. Y como tarea, me gustaría eh, pedirles que estén leyendo Génesis en capítulo 12 hasta el capítulo 15. Y en la próxima lección, en la lección 9, estaríamos estudiando eh, cuando Dios llama a Abraham. Dios eligió a Abraham y llamó a Abraham y vamos a seguir conociendo los eventos bíblicos y como llamamos a nuestro serie de estudios interconectados, la idea es justamente relacionar esos eventos bíblicos para fortalecer nuestra fe, para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros, ¿verdad? Para que podamos continuar confiando con firmeza y seguir paso a paso avanzando para dar la gloria a nuestro Señor. Así que de mi parte, muy agradecido a las personas que siempre están siguiendo los estudios, ya sea a través de la plataforma Zoom, como lo estamos haciendo con los hermanos de la iglesia, pero también a aquellas personas que de repente lo siguen en las redes sociales y hoy en día está disponible en formato audio, ¿verdad? Envío mis saludos y bueno, que el Señor les bendiga y será hasta un próximo encuentro.